Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Nava. Queridos amigos, son las 7:45 de la tarde y bueno, nos encontramos aquí ya al finalizando el día. He tenido varias ocupaciones, 2 Eucaristías, etcétera, y por eso es que recién ahora puedo hacer el vídeo. Pero bueno, pues aprovechemos esta tarde para decirle a Cristo Jesús como en su día le dijeron los 2 discípulos de Emaús: quédate con nosotros porque atardece, porque anochece y el día va de caída. Jesús de Nazaret, quédate con nosotros. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este día. Hoy es 5 de octubre y hoy la Iglesia aprovecha para celebrar las témporas de acción de gracias y de petición. ¿Qué debe de hacer la Iglesia en este día? ¿O a qué nos invita nuestra Madre la Iglesia? Nos invita a guardar silencio y recordar los beneficios recibidos por parte de Dios para darle gracias, y también nos invita a proyectarnos hacia el futuro pidiendo por futuras gracias, futuros favores. Por eso se denomina este día o lo que hacemos en este día témporas de acción de gracias y de petición. Así pues, aprovecha lo que queda del día para recogerte en oración y recordar algún beneficio, algún favor, alguna gracia, alguna luz recibida para darle gracias al Padre Eterno por ese favor, por ese beneficio. Y por supuesto, bueno, pues nunca dejar de pedir lo que nos hace falta. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de estas témporas. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11, y luego vamos a comentarlo. Teniendo en cuenta que existen muchos tipos de oraciones, entre ellos la oración de acción de gracias, que es lo que te acabo de señalar, la oración de petición, la oración de alabanza, la oración de intercesión, la oración de sanación, curación, liberación, etc. Hoy nos vamos a centrar especialmente en la oración de petición, sin descuidar el dar gracias, que es muy importante. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de estas témporas. Dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Querida familia, hoy he recibido una luz bastante especial y recibí esta luz para entender mejor la oración de petición, o mejor para poner una base sólida, un fundamento estable. Y ese fundamento es José, María y Jesús. A mí me llama la atención porque uno puede llegar a pensar que Dios no escucha nuestras oraciones y por eso no nos concede las gracias recibidas. Y entonces, ¿qué ocurre? Terminamos dudando de Dios y dando un paso atrás y alejándonos de Dios. Entonces vamos a aprovechar este día para recordar que el Padre aparentemente, entre muchas comillas, tampoco escuchó, por ejemplo, a José, o no escuchó a la Virgen María, o no escuchó al mismo Jesús de Nazaret. Por poner un ejemplo o algunos ejemplos, contemplemos ahora a José. ¿Qué le habrá pedido José al Padre Eterno para su Hijo Jesús? Salud, bienestar, prosperidad, tranquilidad, paz. ¿Y cómo terminó Cristo Jesús? Muerto en cruz, rechazado por los de su pueblo. Entonces, ¿y dónde quedó esa oración realizada por San José? Bueno, su oración y su acción, porque San José dedicó toda su vida a custodiar la vida de María y la vida de Jesús, de su Hijo. Entonces, ¿acaso el Padre no escuchó las peticiones de San José? Ya no digamos a la Santísima Virgen María. ¿Cuál habrá sido el contenido, las palabras de súplica, de oración, tantas veces pronunciadas y sentidas en su corazón por parte de María? Padre eterno, cuida a mi hijo, dale salud, que
reciba una buena, que sea acogido, que sea bien recibido aquí en su pueblo. Y fijaros cómo terminó aquello, Cristo Jesús muriendo en la cruz. ¿Qué habrán pedido José y María para Jesús? Salud, bienestar, prosperidad, etcétera, etcétera, paz, armonía. Bueno, ¿y cómo termina Cristo Jesús? Hecho pedazos en la cruz, desangrado, asfixiado, muerto. Entonces, en un primer momento uno podría pensar, el Padre Eterno no escuchó las oraciones ni de José ni de María, porque Jesús terminó como terminó. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que había un plan de salvación y Cristo Jesús, porque así lo quiso, con su Padre, quiso salvarnos a través de la cruz. Entonces hubo un porqué, y era un porqué salvífico, porque mediante la cruz Jesucristo nos salvó. Es más, pensemos en el mismo Cristo Jesús. Yo no me imagino a Jesús de Nazaret rezando solamente por los 11 apóstoles y por Judas. Bueno, pues, ¿qué más le vamos a hacer? Yo ya sé que él me va en su momento a vender y que me va a terminar entregando a los sumos sacerdotes, escribas y fariseos para que me lleven a la cruz. Total que entonces yo no voy a rezar por él, no. Yo me imagino el corazón celoso y ardiente de Cristo Jesús rezando siempre por los 12, y como es un corazón amoroso, manteniendo la esperanza de que Judas se arrepintiera. Entonces, ya sabemos cómo terminó la historia de Judas en las Sagradas Escrituras, se ahorcó y no entramos en más detalle porque eso no deja de ser un misterio que solo Dios conoce. Muy bien, entonces, bueno, y Cristo Jesús, ¿qué pedía para los suyos, para sus hermanos, para esos sumos sacerdotes, escribas y fariseos? La conversión, que se hubiesen abierto a la luz que Él les quería dar, a la paz que Él les quería transmitir. Y aún así, volvemos a lo mismo, cómo terminó en la cruz. Entonces, queridos míos, aparentemente, bueno, y estamos olvidando la muerte de José. Yo no me imagino a Jesucristo y a María, bueno, pues ven a José enfermo y, bueno, pues, ¿qué más se va a hacer? Es ley de vida, se va a San José. Tan bueno que era el hombre, bueno, pues, que descanse en paz. No, me imagino a Cristo Jesús dialogando con su Padre, pidiéndole, Padre, te pido por este Padre de aquí, por José. Padre, si es tu voluntad, cúralo, sánalo, alivialo, o incluso, ¿por qué no?, devolverlo a la vida, así como resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Pero es que está la muerte, y la muerte también estuvo presente en la Sagrada Familia. Entonces, como os digo, yo me imagino a José a Jesucristo y a María rezando por José en ese momento de enfermedad, finalmente cuando murió. Entonces, queridos míos, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Para que cuando se llegue la hora de nosotros pedir algo a Dios, tener en cuenta que aparentemente el Padre no escuchó las oraciones en muchas ocasiones de José, de María y de Jesús. Digo aparentemente. Entonces es importante tener esto en cuenta y también tener en cuenta, bueno, pues que existe la muerte. Es un hecho, es una realidad, y vaya si existe. ¿Cuántos viudos, cuántas viudas, sin ir muy lejos? Mañana voy a celebrar yo un funeral en una iglesia en el pueblo de Poreño. Entonces la muerte está ahí, y con la muerte la enfermedad es algo que está ahí. Luego también entra en juego la libertad del hombre. Por más que pidamos por una persona, si esa persona le ha dado esa tecla, ese botón de no quiero, ya puede resucitar un muerto, esa persona no se va a mover de ahí. No es que falten gracias, no es que falten luces, no es que falten gracias, luces, no. Simplemente esa persona le ha dado a ese botón, y Dios nunca va a violentar la libertad de alguien, el corazón, la intimidad de uno de sus hijos. Entonces, teniendo esto en cuenta de que José, María y Jesús tuvieron que agachar la cabeza y abandonarse en las manos de nuestro Padre Dios,
pues entonces ahora sí ya, bueno, pues ha llegado el momento de pedir, y pedir en todos los sentidos y nunca cansarnos, nunca desfallecer. No, Padre, es que yo creo que yo tengo cansado a Dios. Nunca digas eso, porque cuando nos mantenemos perseverantes en una súplica, el Padre está alegre, dichoso, porque estamos junto a Él, pegados a Él, adheridos a Él, bajo sus alas. Así pues, ¿qué podemos pedir a nivel eclesial? Buenos obispos, buenos sacerdotes, buenos laicos, buenos profesores de religión, etcétera, etcétera. A nivel de la política, bueno, pues ya ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? A nivel de la película, iba a decir película. Bueno, sí, a veces es una película esto. Bien, a nivel de la política, pedir por buenos gobernantes. A nivel de la salud, nunca dejar de pedirle a Cristo Jesús que nos dé una buena salud para servirle a Él y servir a nuestro prójimo. También se puede pedir, de todo se puede pedir, ropa, ocio, tener una comodidad, bueno, pues para hacer un viaje de vacaciones, incluso un adolescente, bueno, pues pedir por un futuro novio, una futura novia. Padre, eso se puede, claro, y con razón, para que luego no te encuentres con un mequetrefe o con una persona que se termine convirtiendo en tu dolor de cabeza. Así pues, no dejemos de pedir, no dejemos de cansarnos de pedir, desde lo material hasta nuestra salvación, hasta un bienestar espiritual y luego nuestra salvación eterna. Y también algo muy importante, otra luz que recibí gracias a este evangelio, y especialmente apoyándonos en estos versículos. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Muchas veces nosotros pensamos que le estamos pidiendo al Padre Eterno pan, pescado. Pero es que el Padre Eterno, con sus ojos sabios, se da cuenta de que eso no es pan, de que eso no es pescado, sino que nosotros le estamos pidiendo a Él un escorpión, un alacrán. Entonces, ¿cuál es la otra? Un escorpión, una serpiente. Entonces el Padre no nos va a conceder algo que va a terminar haciéndonos daño, que va a terminar provocándonos un daño a nosotros mismos, no, porque es Padre, es incapaz de darnos algo así. Entonces, de verdad, y repito la idea, muchas veces pensamos que le estamos pidiendo a Dios Padre pan, pescado, pero Dios, con sus ojos sabios, ve que eso no es pan ni pescado, sino que es un escorpión, una serpiente, y eso no nos lo va a dar, porque nos va a terminar haciendo daño, nos va a terminar picando o inyectando algún veneno, eso que le estamos pidiendo. Entonces, vamos a aprovechar este día para darle gracias al Padre Eterno por todas aquellas veces que no nos ha escuchado ni nos ha concedido aquello que le estábamos pidiendo. Podemos decir con toda seguridad: gracias, Padre, porque si no me lo has dado, era porque no me convenía, porque me iba a terminar haciendo un mal. Gracias, Padre, por eso que no me concediste, por esa respuesta que aparentemente no me diste, porque detrás de esa negativa hay un designio salvífico que es más grande de lo que yo puedo ver. Así pues, queridos míos, bueno, pues aprovechemos este día. De todas maneras, he hecho todas estas aclaraciones, pero yo soy el primero en decir que prácticamente todo lo que le pido a Dios me lo ha concedido, desde llegar a tener un buen nivel un buen nivel en el breakdance, bueno, pues a llegar a ser sacerdote y tener parroquias y personas con las cuales compartir el evangelio. Bueno, pues el gusto que tengo yo, bueno, pues por la conducción, que es un gusto que tengo, bueno, pues porque son miles de kilómetros al mes que hago, bueno, pues para atender a las parroquias. Cuando, Padre, algún día yo voy a conducir, yo voy a manejar un coche, etcétera, etcétera. Así que pedid, que es lo que nos dice Cristo Jesús en este día. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta en este canal, bueno, pues de muchas personas que van superando
su cáncer, que van superando esa enfermedad. Incluso hace poco, cuento esto, sí, lo cuento, una persona se me acerca y me dice: Padre, yo no soy creyente, pero creo en usted. Fue lo que le nació del corazón. Padre, estoy pasando por un momento muy difícil, una ruptura, ¿vale? Y entonces me dijo: reza por mí. Bueno, pues entonces, por supuesto, yo ya sé que yo soy muy romántico y en mi adolescencia, bueno, pues tuve mis novias y demás, entonces esto a mí siempre me hace mucho tilín. Entonces yo, Jesucristo nuestro Señor, por fulanito, por su situación, patatín, patatán, y hoy me encuentro a esa persona y le digo yo: ¿qué tal? Ya, vamos paso a paso. Volvimos a hablar. Estamos poniendo las cosas en orden y parece que va a terminar de salir bien. ¡Ah! Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Bueno, querida familia, nos despedimos con la bendición porque creo que el mensaje ya está claro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¿O no? Vamos a sintetizar. Aparentemente, el Padre no escuchó a José, ni a María, ni a Jesús en muchas circunstancias de su vida. Aparentemente, ¿por qué? Porque detrás de eso había un designio salvífico. No dejes de pedirle a Dios, porque hay un designio que es más grande que tú. No dejes de pedirle a Dios, porque nosotros, nuestros primeros padres, dejaron entrar la muerte, y con la muerte las enfermedades. Y es algo con lo cual tenemos que lidiar y tenemos que afrontar. Pero por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, no dejes de pedir, no te alejes de Dios. Todo lo contrario, únete más a Él. Porque si ese ser querido, confiando en la misericordia de Dios, está vivo, es gracias a ¿quién? A nuestro Padre Dios. No solamente pedimos para lo terrestre, también pedimos y sobre todo para la eternidad, para lo eterno, para lo celeste, allí en el reino de los cielos. Y tampoco olvidemos, todos hemos hecho nuestras trastadas, travesuras, y bueno, se llegará el día en el que lleguemos delante de Cristo Jesús y Él nos diga: Juan Felipe, ¿y tú qué hiciste ese 10 de agosto de 1997, patatín, patatán? Pero no te preocupes, han rezado por ti, te perdono. Es que no podemos dejar de pedir por nuestros seres queridos, porque esas oraciones, esas peticiones, o bien se verá un resultado aquí, y si no, en la Jerusalén celestial. Así que no te alejes de Dios, porque hay un designio que te supera. No te alejes de Dios, porque hay enfermedades. Está la muerte, están las enfermedades. No te alejes de Dios, ni dejes, y por supuesto, no dejes de pedirle, porque lo que aparentemente no conseguimos aquí, lo conseguiremos en la Jerusalén celestial. Y dicho esto, a pedir se dijo. Muy bien, hasta la próxima.